Bien, deciros que hoy vamos a abordar un tema que está teniendo bastante expectativas. Estamos viendo cómo hay un crecimiento del pistacho en España y bueno, y por qué no ese pistacho en seto. Esta plataforma, como sabéis, es de cultivos en seto, cultivos de frutos secos en seto y el pistacho no podía ser menos. Hemos tratado alguna vez avellano y cuando a mí se me planteó el abordar, oye, pistacho en seto, ¿por qué no? Y eso pensamos, ¿por qué no? Y bueno, consulté qué explotaciones hay, existen, quién las tiene, cómo están, y me llevaron a Antonio. Antonio hoy nos va a explicar su experiencia, nos va a explicar esa viabilidad y él cómo la ve. Hay otras explotaciones en España, pero bueno, su claridad y su acercamiento hacia los cultivos, hemos creído que era el mejor webinar para abrir esta serie de comunicaciones en cuanto a pistacho en seto. Su explotación ahora lo explicará y después contestaremos unas dudas, pero sí que os puedo decir que él transmite muy bien el cómo conducir estos árboles, el cómo tenerlos, igual que ha transmitido otros muchos en los que hemos podido compartir con él debate, tertulia y Coca-Cola, que se toma Coca-Cola. Deciros que, bueno, que realmente se puede, sí, sí se puede y lo vamos a ver hoy. Y más adelante tendremos otras iniciativas con él, conducentes, bueno, pues a saber cómo manejarlos en poda, a saber cómo tiene él las producciones eh, que sean sostenibles económicamente y al final, bueno, hacer viable ese cultivo. Diferente al intensivo, bueno, por supuesto, en los marcos de plantación, en la inversión, pero bueno, realmente esa mecanización, como he dicho, que es su especialidad, nos hace ser independientes, no tener esa dependencia de mano de obra, como él nos contará. Hola Hola. Antonio, estoy 10 minutos hablando de ti. Bien, bien, bien. Pues lo siento, Todo, pero todo cosas buenas, Antonio, no he te puesto preocupes. el móvil en Está, silencio y se me ha ido. ¿Se ve la ya está, pantalla ahora? se ve la pantalla. Te he presentado y he hablado un poquito así de lo que vas a por mantenerlo un poco esperando. Me imagina que Vale, estaban intentando solucionártelo. Bueno, Antonio, respira. vale. Estás en tu Gracias. casa. Sí, sí. eh, Esto te tienes que tranquilizar porque entonces la próxima vez me va a decir que no viene. Entonces yo te tengo que transmitir. Estamos aquí hablando, bueno, hablando yo, diciéndole un poco el que tú no consideras imposible el hacer cualquier cultivo prácticamente mecanizado en un 90-95%. Y he Es, dicho bueno, que cuando uno habla 10 minutos contigo, ve cómo es posible, o sea, y como he comentado antes, donde tuve oportunidades y retos donde otros ven imposible. Entonces, eh, se aprende mucho escuchando este tipo de discurso y este tipo de gestión, que al final yo creo que es un poco a la que debemos ir todos. Y he dicho que nos planteamos el pistacho en seto, en súper intensivo, y todos me conducían a ti. Habla con Antonio, sí. habla con Antonio. Muy Y, bien. y Antonio nos lo va a resolver. Ya he comentado que vas a hacer esta presentación y luego veremos cuestiones, por favor, relativas a la viabilidad del pistacho en seto. Las Sí. cuestiones que hagamos posteriormente. Ya me están llegando por WhatsApp, por lo que tenemos mucho interés en este sentido. Así que cuando quiera, Antonio, nos Bueno, vale, cuenta. pues empezamos. Muchas gracias a la Universidad de Cartagena, Gromillera Azul, Modpou, David, New Holland, Novagric y Veolia, que son los que soportan esta plataforma y Gracias a ti siempre. os conozco a todos, a Novagric un poco menos, pero bueno, estoy trabajando en fincas que ellos llevan, ¿vale? Bueno,
no pretendemos, ¿se ve bien la pantalla? Es que yo la veo un poco. Perfecto, se ve perfecto. Y hace tiempo que me dicen que cuando uno tiene una idea le llaman loco hasta que esa idea funciona. ¿Eh? No pretendemos dar lecciones a nadie, o sea, simplemente vamos a explicar lo que nosotros estamos haciendo. Habrá gente que le gustará, habrá gente que no le gustará, habrá personas que ya lo van a mejorar y habrá gente que, pues bueno, que dirán que estoy loco, que eso ya me lo han dicho hace 28 años, puedo aguantar otros 28. El que no hace nada nunca se equivoca. Si no hubiese habido personas innovadoras en el mundo no sería lo que es. Quien cultiva una novedad, en este caso el que empieza con novedades, es el primero que acierta o el primero en equivocarse. Tenemos claro que podemos equivocarnos, entonces no cabe duda que buscaremos otra solución. De esta forma, pues nació la poda aragonesa y el superintensivo en olivo y en almendro, por gente que no estaba bien de la cabeza. Que yo los conozco a todos, ¿no? También soy consciente que queda mucho camino por recorrer. Esto no es. Yo el año 92 estaba dando charlas en el Valle de Jerte de una poda del cerezo y hoy estamos haciendo pruebas de cerezo en seto con máquina. Incluso un amigo mío me ha mandado hoy, dice, mira, poda aragonesa en el cerezo. Queda mucho por recorrer y mucho por hacer. Y luego lo que pone abajo, todo lo que voy a explicar es de forma privada y sin subvenciones. O sea, se ha hecho a golpe de bolsillo. Esto es una pequeña introducción. No quisiera seguir sin recordar o nombrar a las personas que realmente han intervenido en que el pistacho regresara a España. Don José Rivera, la primera plantación de pistachos en Torreveses, Lleida, el año 81. Mariano Mateo, que fue el primer viverista y el gestor de esa finca, es un gran profesional y mejor persona, es un maestro. Juan Egueroles, que también le conoce poca gente en el mundo del pistacho, pero es un investigador, un mejorador genético, y él hizo la primera plantación en el año 85 en regadío, que luego se arrancó por motivos empresariales. Francisco Vargas, todo esto lo he contrastado con ellos, trajo las primeras semillas de Irán en noviembre del 75, que yo creo que fue al principio. Francisco Cuceiro, esta es la persona para mí que supo difundir que el cultivo del pistacho se extendiera de la forma que se ha extendido. Y don José Aguilar, productor y gran profesional, también he estado en varias charlas de él y para mí también son gente muy, muy preparada. Y ya para las personas influyentes en el mundo del pistacho, aún estamos a tiempo de reconocer a estas personas. Sigo. ¿Por qué empezamos el cultivo en seto? Nosotros hicimos, como todos los viveros, es obligatorio hacer campos de plantas madre para sacar varetas y como ya empezábamos a hacer lo de la poda aragonesa, meter las máquinas, dije, pues bueno, vamos a meter aquí en el seto a ver qué tal funciona. Y empezamos por esto, ¿eh? Eh, Tenemos que dignificar el trabajo del campo, lo que hemos hablado antes, a micrófono cerrado. Las personas que vayan a trabajar al campo no tienen que ser como hemos sido nosotros, que hemos pasado mucho frío y mucho calor, y muchas horas y trabajos muy duros. Yo solo como nota no había pistachos, pero en mi casa la almendra se pelaba a mano, se despellejaba a mano, en familia, y se cogía con varas de avellano, con lonas, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos que rentabilizar el cultivo, los cultivos, reducir los fitosanitarios, que no los vamos a reducir, nos los están reduciendo. Hemos de ensayar todo lo que venga. Estamos haciendo ensayo de portainjertos, como veremos, ensayo de variedades. Las variedades no tienen las mismas necesidades de horas frío y no es lo mismo una variedad que esté en La Mancha que aquí en Aragón. Por ejemplo, hay variedades que machos y hembras no coordinan en cuanto un macho, por ejemplo, ha acumulado las horas frío necesarias, en cuanto hace 4 días de calor, brotan. Las hembras a lo mejor necesitan un poquito más de horas. Esto se conoce en el nogal mucho mejor que en el pistacho porque llevamos más tiempo. Con la tecnología que tenemos hoy día, estamos mirando las horas frío y las unidades de calor y otra disposición de polinizadores. Bueno, vamos a entrar ya en harina.
esto es nuestro seto. Como ya digo, que en aquel momento pues, se hizo un 4 por 1. Se puso la planta en el campo, como los viveros dicen que son muy caros, pues entonces nosotros pusimos el portainjerto y luego lo injertamos. Nos fue bastante bien, pero aún así hemos estado 3 años repasando injertos. Pero bueno, lo pusimos, sacamos yemas y posteriormente ya al tercer año ya empezamos a meter la máquina. ¿Eh? Luego, los años posteriores, lo explicaré, la hoja Excel ha fallado como en casi todos los cultivos. ¿Eh? Cuidadito con la hoja Excel. Este es otra visualización del pistacho. Los primeros trabajos en el pistacho hay que hacer cortes muy cortos porque tenemos que ramificar mucho desde abajo. Luego ya lo estrecharemos. Esto lo estamos haciendo en olivo y lo estamos haciendo en almendro y en algún otro cultivo. Posteriormente ya explicaré cómo queremos controlar el vigor. El vigor hay varias formas de controlarlo. ¿Eh? Bueno, en un momento determinado empezamos a aplicar las máquinas en el pistacho. Vas podando a mano con el cortasetos y demás y empezamos a aplicar las máquinas. Las máquinas, si está funcionando en un pistacho tradicional, ¿por qué no funciona en un seto? ¿Eh? También aplicamos, esto lo pongo como introducción para ver cómo hemos llegado hasta aquí. También llegamos este es otro campo experimental que tenemos con el gobierno de Aragón. Este sí está subvencionado. Y metimos la máquina. Entonces, al principio estábamos locos, que íbamos a cortar por yemas de flor, que se iban a secar las ramas, que el árbol no duraría más de 10 años, etcétera, etcétera. Entonces pusimos la máquina, a ver si le doy y vimos que pasar la máquina, pues que no representaba ningún problema, ¿eh? No representaba ningún problema, con lo cual dijimos, pues al seto le vamos a dar con la máquina y a ver, vamos a ver. No considero una plantación comercial en estos tiempos que no tenga estos aparatitos. Estos aparatitos, me da igual la marca que sea, si puede ser como esta de la plataforma, pues Modpo, que para mí son de los dos grandes profesionales que hay en España. Tenemos que controlar el viento, tenemos que controlar la humedad relativa, la temperatura ambiente, temperatura de suelo, conductividad, crecimiento del tronco mediante el dendrómetro, pluviómetro. O sea, este aparatito nos está dando en tiempo real todo. Nosotros, a pesar de tener toda el agua en esta zona, tenemos toda el agua que queremos, lo siento por el que sea de secano, pero bueno, nosotros tenemos tenemos mucha agua, pero no quiere decir que no controlemos el agua. Es decir, nosotros bajamos de unos 2000 metros cúbicos de pistacho, de riego en el pistacho, al año siguiente lo dejamos en 1300 con el control simplemente de las ondas. Con esto, ahora me han dicho, estaba hablando con otra persona de sondas, que se está buscando la contaminación cero por el tema de los nitratos. O sea, con esto se está controlando las conductividades, los abonos, etcétera, etcétera, pero esto es otra guerra que le corresponde, en este caso, a Torrens. Bueno, el pistacho, nosotros tenemos la tierra muy mala, es un 8% de pH y 14% de caliza activa, y además eso que se ve blanco ahí son sales, en donde están los pistachos son sales. La única manera que yo conozco de controlar la sal es hacer mulching de hierba o mulching de estiércol, como es en este caso. Cuando regamos el agua que se vaya para abajo, pero luego la evapotranspiración que no nos suba la sal arriba. Lo aplicamos con remolques. Tenemos la suerte de tener en esta comarca más cerdos que habitantes y tenemos el estiércol. Nos cuesta relativamente poco, simplemente es el coste. Hay granjas que a lo deshidratan, perdón, separan el sólido del líquido, entonces esto es el sólido. Luego, con el tiempo, si acaso me vas controlando, Lola, pero bueno. Otro tema que es la cubierta vegetal. Para nosotros,
aquí en nuestra zona, en la zona frutera de Lérida, Aragón y La Rioja y demás, ya no se cuestiona lo de la cubierta vegetal. Nosotros tenemos aquí fincas de 28 años y 25 años. Estos olivos, bueno, no se ven ahí detrás, tienen 25 años en seto y jamás se han laboreado nunca y ha sido la cubierta vegetal. Actualmente estamos pasando el roller, el rodillo, el roller crop, creo que se llama. Nosotros le decimos el rollo de cuchillas. Tumbamos la hierba y cuando la hierba es biomasa, entonces es biomasa, está dura, está fuerte, entonces la trituramos con la máquina de martillos. Es decir, nosotros este año, a pesar de haber llovido y de haber tenido un buen crecimiento de hierba, solo llevamos una pasada de roller y una pasada de desbrozadora. Con lo cual, yo conozco amigos que en otros cultivos de frutales llevan ya hasta 3 pases de desbrozadora. Eso vale un dinero, que eso hay que echarlo al bolsillo. Bueno, es el mismo. Este es el rollo, el rulo visto desde atrás. Industrial David tiene unos fabulosos para hacer. Este nos lo hicimos nosotros. Como somos pobres, pues tenemos que darle vueltas a la imaginación. Pero bueno. Después la cubierta queda así, ahí hay mucho mulching, bueno, la línea sería con herbicida y luego los tratamientos también, ahí está tratando. También quitamos mucha deriva y los tratamientos son mucho más efectivos. Quitamos muchas boquillas, las boquillas solo ponemos las horizontales, las que suben hacia arriba no las ponemos. Por supuesto, ya los 3 primeros años es más barato hacer la poda a mano que con la máquina, pero a partir del tercer año, cuarta hoja, es más barato hacerlo con la máquina. Primero pasamos laterales y horizontal en el techo, digamos, y después ya lo estrecharemos y haremos lo que es el pino de Navidad, ¿no? O lo que sería la poda aragonesa aplicada al seto, ¿vale? Estos son algún vídeo esta es la finca cuando tenía 3 años y el inicio de la cuarta hoja. La producción, que muchos me preguntarán, en este caso fue aproximadamente bueno, salieron en 8.000 metros 400 kilos de pistacho seco, en 8.000 metros, al tercer año. Los 2 años siguientes, como decía, ha fallado la Excel. Un año la polinización hizo mucho viento y mucho caluroso y tal, aquello no hizo ni una. Y este año nos ha sorprendido porque, perdón, nos ha sorprendido porque tenía todas las condiciones para ser una buena polinización, pero yo creo que el Randy se adelantó un poquito y, bueno, en un tiempo muy calmado, no sé si por las humedades matinales, no lo sé, pero la Excel ha fallado. Yo creo que en el mismo sitio que sacamos 400 kilos, como mucho sacaremos 600, 700 o por ahí, pero teníamos que haber pasado de 1.000. ¿eh? Bueno, estos son vídeos para que vayáis viendo lo que hay. El que carga bien. Esto es un tema de multiplicación de ramas. Entonces, a mayor cantidad de ramas, mayor cantidad de floración, de yemas de flor y mayor producción. Y esto que estamos viendo no está completo al 100%, el racimo. Luego explicaré cómo vamos a controlar a partir de ahora. Esto es otro vídeo también para que veáis el estiércol que tenía abajo y luego hay árboles que se injertaron más tarde que no tienen y otros pues tienen, pues eso, entre 100 y 300 frutos, la media puede salir por 150 aproximadamente frutos. La disposición cuando haces un seto, no vamos a cortar los machos. La línea central, que se ve muy bien porque es de otro color, es el Randy y eso lo vamos a dejar que suba alto, porque ahí como no vamos a meter la máquina, vamos a dejarlo alto y además está en la dirección el viento soplaría de la parte izquierda. ¿eh? Entonces, nosotros lo pusimos cada 7 líneas
pero yo creo que se puede poner cada 10 o 15 líneas aquí, que el viento sopla casi, casi todos los días, aunque sea poco, ¿eh? Y eso lo hemos comprobado con el equipo de control de riego y nutrición, ¿vale? Bueno, esto sería otra imagen y ahora, bueno, tonteando, tonteando, pues resulta que tenemos 37 variedades entre machos y hembras y últimamente hemos recuperado el campo experimental del CITA de Zaragoza, que yo creo que es de lo más antiguo que hay. Y esto se lo debemos también a Juan Negueroles, la persona que nombraba antes, que muchos no lo conocerán, pues esta persona ya hizo su faena. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que estamos haciendo entre 5 empresas. Hemos puesto varios campos experimentales ya con una normativa, o sea, con un control, que lo vamos a ver a continuación. Esto fue Eurosemillas, Agromillora fue el iniciador del proyecto y G4, en este caso, pues nos pone el control de riego y nutrición. Adrián Jiménez, creo que es de Valladolid, y el vivero de Abel. Tenemos campos en Afrucas, Caspe. Afrucas es una asociación de fruticultores en Toledo, en Valladolid y en Caspe, ¿eh? Entonces, este sería el primer esquema. Son 4 campos experimentales. En Caspe tenemos 2, el mío propio, el de la empresa propio, y el de Afrucas, que se hace entre varios, que ahora estamos un poco en crisis, pero bueno, lo sacaremos adelante. Carpio de Tajo y creo que es Carpio Valladolid. Se está haciendo con 3 variedades: Kerman, Los Hills, Sirora. 2 sistemas de formación para comparar: intensivo 6x4 y superintensivo 4x2. Aquí le hemos dado un poquito más de, de anchura a las plantas, ¿no? De planta a planta. Y luego 2 portainjertos UCB1 y platino. O sea, para nosotros, y si mañana aparece otro portainjerto más enanizante o más vigoroso, lo que sea, pues intentaremos colocarlo y probarlo también. Porque si las cosas no se miden y no se prueban, no se puede obtener ningún resultado. Este sería el esquema de los campos nuevos, de los campos nuevos. Luego, por condiciones de la parcela, pues ha podido variar algo, pero en principio se diseñó así. 3 líneas de Kerman a 4x2 con UCB, 3 líneas de Sirora con UCB, 3 líneas de Los y 3 líneas de Golden. En el centro se puso el marco tradicional, bueno, lo que nosotros estamos haciendo, 6x4. Ya sé que en otras zonas están a 7x7, 7x8, 8x8, no lo sé, que es todo muy respetable. Nosotros que venimos del almendro y tenemos paraguas pequeños y hay otro tipo de maquinaria, también para mecanizar, pues pusimos 6x4. Mm, que habrá cosas mejores, vale, pero nosotros hicimos eso. Entonces son 3 líneas. Aquí solo fue la variedad Kerman, 3 líneas con UCB y 3 líneas con Platinum. Y luego el siguiente bloque sería Kerman, Sirora, Los y Golden Hills con Platinum, ¿eh? Los polinizadores en este caso están intercalados. Los pusimos intercalados porque, bueno, hay dos de las fincas que tienen mucha plantación ya de pistacho con muchos machos y pensamos que no haría falta tanto polinizador, ¿eh? Esto lo voy a pasar también rápido. Este es el campo experimental de Afrucas. Como veis, no se labra nada, no se labra nada. Y aunque me digan que hay mucha hierba, a veces me lo han dicho, yo pues muchas gracias, pero yo voy a seguir así. Porque lo tengo claro desde hace muchos años que yo fui a Lérida una vez a ver, esto lo aprendí en Lérida, a ver cómo en la pera y el melocotón no lo labraban, no nos entraba en la cabeza a nosotros, al final pues nos ha entrado. Esto es la misma finca. Esto está, se me ha olvidado decir, la pluviometría de arriba son 250, 300 milímetros al año y la altura sobre el nivel del mar son unos 140 metros, ¿eh? Esto es el Valle del Ebro, entonces aunque estamos muy al interior, pero la altura sobre el nivel del mar, el campo que yo tengo propio son también 138 metros aproximadamente. Esto es la plantación, todavía no se han juntado, todavía no es seto. Es un campo que
ha sido visitado por bastantes personas bastante influyentes en el mundo de los frutos secos y pistachos del todo el arco mediterráneo. Aquí hay personas de Turquía, de Túnez, de Italia, de Francia creo que había alguno, de España. Hay personas que la reconoceréis hasta por la espalda, el Esaú. Y bueno, es uno de los profesores más importantes de la Universidad de Turquía, no sé de cuál, pero estaba allí y se preocupó y se interesó por eso. Y el amigo Ignasi, pues dando la charla, que es un tío muy válido a la hora de explicar, ¿eh? Yo no puedo hablar con ellos porque como ellos no saben hablar español, pues no puedo hablar con ellos. Pero bueno, Ignasi sí. Bueno, este sería el campo de Carpio, de Tajo. Fijaros, cuando yo estuve y vi esta foto, el encargado estaba muy nervioso porque tenía mucha hierba. Yo dije, déjala, que no pasa nada. No, 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 no pasa nada, tranquilo, ya le pasará la desbrozadora. Esto es el año pasado. Este campo nos está ocurriendo, ya veremos, pues que se riega con respecto a la otra plantación de comercial y crecen hasta demasiado. En el seto estamos aprendiendo, estamos gestionando el riego y la nutrición, hay que echarlo con dosis, dosificando y con cuentagotas. No hace falta que tengamos esas ramas de 1 metro, metro y medio de largas cuando las yemas de fruta son las 6 primeras o las 7 primeras o las 8 primeras del crecimiento. Y ahí vendrá luego cómo queremos controlar esto. ¿Eh? Bueno, este es otro seto nuestro que empezamos y este es el de Valladolid, con Ignasi también ahí, que pues nos pegamos nuestros viajes, no sabemos hablar de otra cosa nada más que de frutales y de árboles y demás. Somos, la verdad, un poco aburridos a la hora de hablar. Esto es más de lo mismo. Este año no ha sido la polinización, ya os digo que ha fallado el Excel también, pero yo lo tengo claro que el Excel va a fallar y falla. ¿Eh? Entonces, esto tendría que estar más completito, más lleno, pero bueno, estamos en eso. Bueno, esta se me ha colado, que era la máquina que tenías. Bueno, entonces vamos a ver la cosecha a partir del tercer año, que ya metimos la cosecha con New Holland. New Holland está, supongo que también, esto Rodrigo lo dirá algún día, si lo dice, están haciendo algún prototipo para coger en setos más anchos, más altos, o bueno, en definitiva. Ellos ya han desarrollado un prototipo, una máquina. Yo he tenido la suerte de verla probada en almendra. Van a probar la naranja, yo no sé, pero ya en Brasil, la naranja de zumo, pero no os quepa la menor duda que pronto será la naranja de consumo, de mesa, ¿no? Entonces, esto ya es la máquina. Se me ha olvidado antes, yo me he guardado el vídeo, Lola, para hacerlo al final, ¿eh? Ahora voy a poner un vídeo. Este es el vídeo, esta es la finca que tenemos nosotros. Aquí tenemos seto de almendro, pues vivero, seto de cerezo, de olivo, y casi, casi, pues eso, un 20% para ensayos. Ensayos y hacer pruebas. O sea que, como he dicho al principio, el que hace, solo se equivoca el que hace algo. Yo me he equivocado muchas veces y cada vez que me equivoco, pues vuelvo a salir con más fuerza, ¿eh? Esto es un vídeo es un montaje casero, entonces lo voy a poner ya. Salen las 4 empresas que estamos funcionando. No pusimos a Adrián en este momento, pero bueno, ya que él que sepa que está ahí también presente, ¿eh? Entonces, este es el vídeo. Ah, bueno, aquí está, se injertaron en el 2019 esta finca.
Está perfecto, Antonio. Imagino que tendría sonido el vídeo, a lo mejor o no. Sí, no ha salido. No, a ti te Oh, sale, a nosotros no. tenía una musiquita de estas Me lo he imaginado angélicas, entonces. sí. Lo he Bueno, dejado un esto poco. estamos terminando ya. Esto es, yo he visto en muchos foros que han hecho la pregunta, que se me encharca el pistacho. El pistacho, esto es letal. Si no se mueren este Sí. año, se morirán el año que viene, ¿eh? Bueno, ahora vamos con los nuevos retos. O sea, ya a mí esto ya la poda aragonesa, lo del pistacho en seto, pues la verdad es que ya me seduce poco. Entonces, estamos estudiando, aparte de las horas frío, como he dicho, coordinación de machos y hembras, control de riego y nutrición. Es decir, nosotros este año no hemos regado casi hasta, y con la primera brotación del pistacho, que es donde están las yemas, ahora vamos a regar muy poquito. Van a estar bien nutridos, van a regar, el pistacho saldrá adelante, pero el crecimiento vamos a hacer el mínimo posible, ¿eh? No queremos hacer mucha rama para luego tener que cortarla, ¿eh? Que es lo que llamamos el control del vigor en la primera brotación. Todos los y los golden están que se salen de yemas de flor. El sirora, la arnaca y sirora, la arnaca, el mateur y alguno más de las colecciones llevan tanto vigor y tanta fuerza que las yemas de flor pues no son las que tienen que ser. Esto es común en todas las plantas. En olivo se está viendo mucho, un olivo muy vigoroso, una plantación de olivo muy vigoroso, muy fuerte, muy desarrollada, con mucha potencia, echa menos fruto. Esto es así, incluso hay variedades que hay que frenarlas para que empiecen a producir, porque si no es así. Y en los nuevos rectos hay aquí una cosa que me lo he dejado, que es el doble injerto, el doble, el doble injerto, perdón. eh, a muchos les sonará raro, pero el doble injerto se está utilizando en peral, se está utilizando en olivo, se está utilizando en cerezo. No sé si sabe mucha gente que nosotros estamos injertando cerezos en un pie de GF677. Hay un cerezo injertado. Bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues con el doble injerto. Se le pone el adara de intermediario y ya está. Entonces, hay una planta silvestre aquí en España que es una pistácea, que el tema del injerto le va muy mal. Nosotros ya, bueno, esto es del año pasado, pero este año ya lo tenemos injertado. Hemos injertado un patrón, un patrón intermediario y luego encima va a ir la variedad en plantas silvestres de monte, que es una pistácea lentiscae, ¿eh? Esto pues funcionará o no funcionará, pero ya os lo diré dentro de unos años, ¿eh? El tema está que yo cuando veo algo raro, como, también como buen español, dicen a que no hay narices a hacer esto, pues eso es lo que me encanta, rápidamente lo hacemos. Y luego ya recordar que todo el mundo tendrá, ya estoy terminando, todo el mundo tendrá, le gusta leer mucho de novelas y demás, a mí me gusta leer temas agrícolas. Este libro es del año 84, es una traducción italiana. Ya pone que en este pueblo, que en Caspe, hay mucho lentisco, y que ya esto lo pone es una traducción de Paolo Spina. Después, que no sé si hay, no, ya está. Es que había puesto también pero no era en esta. Es que tenía dos presentaciones por si acaso fallaba una. Tenemos un libro del Ministerio de Agricultura español que es unas hojas divulgadoras del año 72. Y por supuesto tenemos el libro de Cuceiro, que para mí es un gran libro de consulta. Entonces, pues hasta aquí hemos llegado. Supongo que si hay preguntas, Sí, sí. repito, Perfecto, Antonio. repito lo anterior, lo que he dicho antes. eh, que esto lo hemos hecho nosotros. No es por vender más plantas, también lo quiero recalcar. Yo creo que en este año dejo de ser viverista por relevo generacional y yo voy a seguir con estas cosas. Pasaré a la jubilación activa, pero me voy a jubilar, está claro, pero no es por nada. Es una inquietud como una vez se me ocurrió probar el cortasetos en el almendro, otra vez se me ocurrió en el pistacho, se me ha ocurrido en el árbol
tradicional de olivo, en los avellanos, en la naranja y últimamente en el aguacate. Entonces, es una cosa que lo llevo en la sangre y que lo voy a seguir haciendo. Opiniones habrá para todos los gustos, pero bueno, esto es una cosa que es mía, lo he hecho yo y lo he hecho con mi dinero, pues ahí está. Espero que, que les haya Nos ha, gustado a las personas que están escuchando y poco más. seguro que sí, a mí me ha gustado mucho y no puedo recoger el agradecimiento porque al final lo haces, lo financias y nos lo cuentas, con lo que doble agradecimiento, pues porque eso es muy raro que se vea. Lo primero que te tengo que decir que me ha gustado mucho y por mi disciplina te lo digo, es esa defensa que has hecho de las cubiertas. Como sabéis, yo trabajo en temas de salud del suelo, cubierta vegetal, y el tema de la fertilización, has comentado que te ha dicho de una empresa de riego bueno, para reducir los nitratos, pero te digo que, bueno, la reducción de la fertilización, aparte de esa reducción de nitratos de lisiviado, también reducen las emisiones. Cambio climático, Antonio. Entonces, Sí, bueno, pues sí, 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 sí. tenemos ahí un- una hoja de ruta muy clara, cubierta, salud del suelo y reducción de fertilización para ser eficiente, no para disminuir producción, como has dicho, esa reducción que estáis viendo. Tenemos muchas preguntas, pero a mí también me han surgido y tenemos preguntas que nos han hecho. Bueno, lo primero, bueno, hay bastantes, madre mía, madre mía. Nos preguntan que con qué máquina de recolección, que con esa máquina de recolección si se rompen las yemas de flor del año siguiente. No, bueno, buena pregunta. Este año no se rompen muchas. Aquí dañamos un poco la corteza porque no habíamos cortado el riego. Entonces, la máquina vino por favor de un amigo mío. Tuvo que hacer hora y media de viaje por la carretera, hora y media de vuelta y para trabajar una hora. Hay que ajustar las varas. Solo dejamos las varas de abajo, pero le vamos a dejar menos en este año y vamos a cortar el riego unos días antes porque iba muy fuerte y sí que dañó algo la madera. Las yemas ni se rompen aquí o no se rompen más de lo normal, ni se rompen con la máquina de discos. Que un día pasamos una máquina de discos y el agricultor, otra persona le dijo que le habíamos tirado todas las yemas de flor. Las yemas de flor estaban, lo que no habían cuajado, pero estaban. Entonces ya se Ujú. tuvo que callar. Hay que ir con cuidado, no sabemos si será esta máquina o será el prototipo que vendrá luego. Hoy estamos aquí una serie de personas estudiando el tema del cultivo del pistacho, pero hay muchas personas trabajando en cómo realizar pues maquinarias nuevas. Entonces, Ujú. estamos así. Me consta que este año hacéis la recolección y que la mostraremos aquí, que New Holland iba a estar recolectando y que vamos a ver Mm. esa evolución de esa maquinaria como ellos hacen siempre, ¿no? Para adaptarse y ir mejorándola. Nos dice que a qué altura despuntas esos árboles. Los despuntamos siempre por los primeros cortes, son 15-20 centímetros, los tres o cuatro primeros cortes. Y después lo vamos a despuntar siempre con la máquina. Una vez ya pasas una vez la máquina, siempre intentando tres, cuatro yemas por encima de la última yema de flor. ¿Eh? Esto, contrario a lo que mucha gente piense, la máquina corta menos yemas de flor, hace menos secos que la persona, que un podador con una tijera. Esto lo hemos comprobado en varias fincas. He dicho, bueno, vamos a ver que lo hacéis a mano, porque una persona cuando va podando, yo soy podador, he podado mucho en esta vida y cuando vas podando a partir de las 2 horas no ves nada. No te paras a contar las yemas de ahí. Pero normalmente vamos haciendo eso. Lo que queremos lograr, una vez está el seto ya establecido a partir del cuarto año, cuarto, quinto, que los crecimientos sea solo el primer crecimiento, el de las yemas de flor. Luego arriba prácticamente no, que no crezca más. Eso lo vamos a controlar. Intentaremos controlarlo con agua y nutrición, pero si nos permiten algún regulador de crecimiento, como en el almendro, también lo haremos. ¿Eh? Ujú. Buscaremos todas las herramientas. Entonces, no,
El pistacho en el primer crecimiento es donde tiene las yemas de flor. Luego, crezca lo que crezca, siempre es madera. Entonces, ¿para qué quieres gastar abono, riego y demás? Lo que hay que saber ahí, estar muy fino con las personas que se dedican al asesoramiento de control de riego y nutrición para que el árbol no padezca, pero que no crezca lo que no queremos. ¿Eh? Está claro. Antonio, ¿y esta plantación es del año? ¿Se puso el año? Se puso el 19 con portainjertos UCB1, se injertó el 19. El 20 creció en el 20, finales del 20 hicimos el primer despunte y después, pues, como he dicho, es que esto en principio se inició para la recogida de yemas del vivero. Aquí ha venido el gobierno de Aragón, pues miran el tema sanitario y la autenticidad varietal, porque Claro. aquí en Aragón, como ya tenemos una tradición larga de viveros, pues esto lo tenemos en el ADN, o sea, así como pensamos una cosa, hacemos. ¿Eh? ¿Y entró en producción qué año? El 3 años, inicio de la cuarta hoja. Hicieron 3 años, pues el Ujú. inicio de la cuarta Está muy hoja. bien. Ujú. Creo que fue el 23, o sea, creció el 20. Nosotros siempre empezamos a medir los años de las plantas desde que se despunta a la altura de la cruz, como si plantaras un plantón de vivero despuntado. En melocotón, en manzana, se dice planta de un año. Si empezamos a mirar el año que ha estado en el vivero, el otro año que ha estado, pues entonces, pero siempre contamos a partir de cuando se hace el despunte es como si se hubiera plantado, se injertó el 19, como si se hubiera plantado el 20, finales del 20, ¿eh? Por comparar con una plantación de pistacho comercial, ¿eh? Ujú. E intensivo. Sí. Mira, José Luis, que te tiene que conocer bien, José Luis Fernández Fontecha, Ah, dice que has comentado un marco 4x1, pero que en su día le comentaste que tenías también el 5x2, que ¿con cuál te quedas y por qué? bueno, el 5x2 está pensado, tenemos algún cliente con 5x2 para la máquina, para otro tipo de recolección y otro tipo de poda. ¿Eh? Entonces no tiene nada que ver el seto. El seto tiene que ser, será 4x2, que es donde tenemos el ensayo este. Pensamos que será ese, que a lo mejor dentro de 5 años decimos que no, que hay que hacer otra Ujú. cosa. Si New Holland u otras marcas, pero en este caso New Holland, hace un prototipo que te permita algo más de anchura, pues daremos algo más de anchura. Por ejemplo, almendro no bajamos en plantaciones intensivas no bajamos de 5,5 metros, porque necesitas espacio para la planta. Entonces, esta fue de 4x1 y lo que hemos hecho ahora es 4x2 y hay algún cliente que tiene 5x2. Luego vemos que la tenías necesita un poquito más de, De ancho, de anchura, ¿no? De de calle. longitud. Estaría mejor con 2,5. Entonces hay alguna finca ya que estamos haciendo a 6 por 2,5. Menos no, porque las máquinas, estas cabalgantes también llevan unas torbas, son máquinas muy anchas que pasa el árbol por dentro. Entonces tenemos que hacer el árbol ajustar lo más posible a la máquina. Ujú. Sí, nos dicen que si pueden ser las mismas cosechadoras que en vid, que en olivar. Esta era la misma. Ujú. Era la misma, lo que pasa que esta era, creo que era la Multi, que es una mucho más grande, de mucha más boca y mucho más grande. Es la máquina que nosotros encontramos, o sea, que mi amigo la empresa de servicios, que es de un pueblo de aquí de cerca de Cataluña, que nos coge el olivo, pues le dije, oye, que tienes que venir, oye, que no sé qué, que tienes que venir. Y vino, o sea, le costó más el viaje que lo que estuvo aquí. Bueno, Pero pero sí, por eso es amigo. sí, este año lo que haremos será ajustar más la intensidad del golpe, del vareo y la velocidad. Y luego vamos a dejar menos varas en la parte de abajo. O sea, Ujú. a lo mejor con 3 varas o por ahí, el pistacho cae muy bien, no es como el almendro ni el olivo. Y entonces, en definitiva, no vamos a parar de probar cosas. O sea, si mañana Ujú. viene uno de no sé dónde y dice que tiene una máquina que puede interesar, le diré, pues tráela. Tráela y la probamos Sí. totalmente.
Y bueno, por lo menos, y luego te preguntaremos que nos lo cuentes. Nos preguntan también qué altura final se deja la planta y a qué altura inician las ramificaciones. Las ramificaciones, está claro, son a 60, entre 60 y 70, para que entren las lamas de la máquina New Holland y la altura, New Holland creo que son 2,40, la multi pueden ser 2,70, entre 2,40 y 2,70. Mm, Va a ser la altura definitiva. Eso sí que es el seto, se convertirá en piramidal, eso lo tengo muy claro, porque la con poda iluminación y aragonesa. la presión osmótica y tal es un tema, es otra hora de conversación. Entonces, eso sí que lo tenemos claro. ¿Eh? Y que posiblemente, ya por si acaso alguien lo pregunta, cada 8 o 10 años, pues tenemos que regenerar el seto, o sea, cortarlo a 1 metro y hacerlo nuevo. Esto yo sé que cuesta, hay personas que le cuesta entender, pero en la fruticultura dulce, la fruta dulce, es una cosa muy normal que un 10 o un 15% de la explotación está en constante renovación, porque no vamos a renovar el pistacho. En almendro ya lo hemos hecho, ¿eh? O sea, en almendro, Ujú, seto de almendro, lo hemos recuperado, regenerado, y en 2 años tienes un seto nuevecito y productivo a tope. Entonces... Esto iremos viendo, según vayan viendo los problemas, aplicaremos toda la experiencia que tenemos desde crío. O sea, yo llevo más de 50 años oficial, pero yo de crío ayudaba a mis padres, a mis abuelos, he cogido mucha aceituna del suelo, he podado muchos olivos tradicionales, mucho almendro, mucho melocotón, etcétera, etcétera. ujú. Nos preguntan por la comparativa de rendimientos. Yo creo que no tienes en este momento datos como para dar No, comparativa. No tienes. no hay datos. Yo creo que en el seto, tanto en olivo como en almendro, como en pistacho y algún otro cultivo más, eh, la ventaja grande está en la recolección. En la recolección es una ventaja grande, pero luego también en la mecanización. Es que podar 1 hectárea de seto cuesta muy poco dinero. Es que tratar 1 hectárea de seto cuesta poco dinero. Y es que pasar la cubierta vegetal cuesta poco dinero. El riego, por ahí dicen que los setos necesitan más agua, necesitan menos, porque el riego es una cuestión de volumen y de hojas, de, Ujú, de número de hojas. Tanto número de hojas puede tener, tiene mucho más número de hojas un árbol intensivo que un seto. Entonces, ujú. por eso tenemos el control del riego y nutrición y otras cosas más que le estamos aplicando a la hora de regar lo justo y de el crecimiento lo justo y eso, que no Ujú. vamos a parar en una palabra. El tema de las eficiencias en los setos, el gran problema es la magnitud que se da. Estamos acostumbrados a hablar a kilos por hectárea, kilos de abono, metros cúbicos de agua por hectárea, y tenemos que hablar por kilo de producto. Entonces ahí vemos la eficiencia. Que lo que pasa, claro, en una hectárea tienen más plantas, está claro, pero tienen más producción, pero también tienes que ver esa eficiencia de esa manera. El alimentar un árbol pequeño que tiene menor cantidad de raíz también hace que no tengamos que hacer grandes bulbos húmedos para alimentar la planta. Entonces, bueno, es desde el punto de vista nutricional e hídrico es más eficiente. Podemos producir más con menos A eso insumos. vamos, Ujú. a eso vamos. Vamos a que la agricultura tiene que cambiar radicalmente. Y mira, me lo pones bien porque yo tenía un libro del año 64-65 y eran los mismos sistemas de poda que se están haciendo en melocotón y en pistacho y en almendro en algunas zonas o en algunos foros. ¿Eh? Se está haciendo la poda de 1960-65 cuando en esa época íbamos al campo con el carro y la mula. Y ahora vamos con Totalmente. GPS, bueno, vamos con... ¿Y la poda? La poda, estamos como en aquellos años, pues algo Mm, falla. Y la prueba mm. es que el seto de olivo es imparable, el almendro es imparable, el pistacho no lo sabemos, ni lo voy a recomendar a nadie hoy. Si alguien me dice, quiero plantar seto, es bajo tu responsabilidad, yo te voy a ayudar, Espérate un poquito. pero Sí. espérate, porque ojalá.
muchos de los cultivos y de los ensayos que se hacen en agricultura fueran así. Es que Sí, una sí, variedad cuesta 10 o 12 años hasta que se estabiliza en el mercado. totalmente. Y hay mucha gente que dice, no, voy a sacar una variedad y a venderla al día siguiente, que es muy buena. Hasta que no pasan 10 años no llegan los defectos. Las Ujú. virtudes todos se las suponemos, pero los defectos llegan y te aseguro que llegan. Y porque nosotros hemos vivido muy amargas experiencias con variedades de melocotón y de nectarina y, bueno, y ¿por qué no? De almendro también. De pistacho Ujú. lo veremos, está por ver. Sí. Hombre, está claro que si alguien quiere probar como tú y poner unas filas por tener su experiencia, pues estupendo. Y le invitamos a que nos lo cuente luego. Pero sí que como tú estás diciendo, bueno, tú lo has puesto, que el objetivo era el sacar las yemas, pero que realmente, bueno, estamos en esos inicios y por eso lo estamos contando. Te puedo decir que está todo el chat dando las gracias, diciendo que le ha encantado, que no te lo he dicho, Antonio, que muchísimas gracias. Uno de ellos, Rodrigo, Me de New alegro. Holland, que lo tenemos conectado. Están pidiéndonos tu contacto, si nos permite lo damos, Antonio. Sí, sí. Sí, vale, Me pues luego alegro lo... porque es un tema complicado y estoy muy nervioso. El que me conoce, me conocéis, No, yo no, soy no pasa. más espontáneo que ahora. Ahora pues porque sé Nada, que hay mucha gente preparada, sí. muchos especialistas y siempre te da un poco de respeto, ¿no? Yo Nada, me muevo mucho estás mejor en el campo. En el campo me muevo. en el Visadis, está muy bien. Nos dice Adrián Jiménez que el de Carpio, el Valladolid, está a 3,5 por 1,5. Vale, pues ¿Vale? eso. Porque por lo dices. Dice que si, también Álvaro nos pregunta que si es todo planta injertada o injertada en campo. En campo has dicho, Es ¿no? todo planta injertada en campo, todo lo que Ujú, hacemos aquí. Porque ya te digo, pues los viveristas cobran mucho dinero, se hacen millonarios y entonces pones el porta injertos y luego lo injertas y es una forma de hacer una cosa barata. ¿Eh? ujú. Y yo pienso que no, yo no soy millonario ni conozco ningún vivero millonario, o sea, no conozco ninguno, pero bueno, como se comenta eso, hace poco pues nosotros pusimos, mira, pues, la poda del pistacho en seto la puso Adrián, yo la retuiteé y llega una persona y dice, eso es para que ganen más dinero los viveristas. Bueno, pues vale, pero es que Pues no era nada, un agricultor al uso, ¿eh? O sea, era un técnico de un bueno, país bastante importante. Pero bueno. pues para He gustos come- colores y como He opinar comentado es antes, libre, pues nada, que opine. me Y conozco, bueno, sí, sigue. no, 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 nos preguntan a qué altura se injerta. Pues bueno, esto lo injertamos a 40 por ahí, pero perfectamente se puede injertar a 60, como lo hacen los americanos. No se rompe el injerto, o sea, el injerto del pistacho una vez agarra y a los 2, 3 años cuando entra a la máquina no se rompe. Es que hay mucha gente que dice que si se injerta alto y tal, pues no, normalmente pues injertarlos, nosotros creo que lo hicimos a 40 aproximadamente. ¿Eh? Y se puede hacer a 60. Si lo haces a 60 o por ahí, ya tienes el cuello hecho, ya tienes el tronco hecho, para que pasen las lamas de las máquinas cabalgantes. Y después arriba ya es cuestión de pinzar. Los 3 primeros años es un tema manual y es pinzado. Para esto, para esto no, no necesitamos especialistas. Necesitamos personas que tú le digas, mira, esto así, así, así. Y piensa Y, en poco. Ujú. y sí, que no, el que hemos hecho la mili sabemos lo que es. Te dicen, tú no Obedecer. pienses, tú haz lo que te digan y punto. Pues esto es un poco por el estilo. No hace falta personas especialistas. Para el especialista ya está el responsable de la explotación, que es el que Ujú. tiene que saber en todo momento lo que tiene que hacer y además para eso cobra. ¿Eh? ¿Y cuál es el objetivo del doble injerto que has comentado? El objetivo del doble injerto es, como os digo, ya tenemos mucha experiencia en pera, manzana y en cerezo y en alguna cosa más, pero esto es lo que hay plantaciones comerciales. El doble injerto, en el caso del pistacho, es que yo he probado a injertar Pistacia lentiscae o Pistacia lentisco o lentisco, que decimos aquí en Caspe, o Mm, Matisa, que se dice en Cataluña, tiene infinidad de nombres, pues que no agarra ni uno. ¿Eh? Entonces, la única manera de que haya un buen porcentaje de agarre es poner un poner un intermediario. ¿Eh? ujú. Luego también los dobles injertos se hacen
cuando tú tienes problemas de suelo. En el pistacho no lo hay, pero hay otras especies que tenemos muchos patrones para elegir. Pues si hay armillaria, si hay fitóctora, si hay encharcamiento, si es secano. O sea, nosotros estamos haciendo cerezo para secano con el GF677 o el Garnen. Dice, imposible. ¿Cómo vas a injertar cerezo en un Garnen? Sí, con Adara de intermediario o el Monrepos, cualquier otro. Entonces, el objetivo del doble injerto en olivo es para control de verticillium. Luego dijeron la Universidad de Córdoba que era que no, pero nosotros cada día vendemos más. Es poner un patrón resistente al verticillium, luego un intermediario resistente a verticillium y luego poner la variedad que nos piden, ¿eh? Es así, ¿vale? Sí. Entonces, esto como está así y yo tengo lentiscos en la finca donde tengo los pistachos, en otra que tengo de 10 hectáreas de los y de golden, pues cuando vas a regar o vas a pasear o algo, pues a injertar. Y no tiene otra solución, pero yo pienso que el lentisco podría ser un buen porta injerto para tierras de secano o En rabioso. secano. Y esto es Había, un... había había una pregunta ahora que has dicho eso y con el este se me ha saltado. ¿Veremos el pistacho en secano con esa mejora que estás diciendo, igual que se ha visto olivar o almendro? Pues yo de momento no lo descarto, pero no lo puedo asegurar. O sea, en esta vida hay que ser muy realista y muy Sí, serio en sí, lo que se dice, y si no estás seguro, no estás seguro. no estás ¿Que seguro. lo vamos a intentar? Ya te Ahí, aseguro yo que sí. Yo tengo comprados ahora a un amigo precisamente de Murcia, tengo comprados Pistacia Lentiscae. Lo voy a hacer sí, en vivero, le voy a injertar dos o tres porta injertos, el y a ver qué Televintus, sale. Platinum y tal, y luego volveré a injertar esto y lo plantaré en el secano rabioso de este pueblo, que si va aquí ya puede ir en cualquier lado. En Esto cualquier lado. costará otros 10 años más. Seguramente lo Bueno, seguirá mi relevo, ¿no? no Pero, estaré yo tampoco para contarlo, pero bueno, bueno, esperemos que pero Roberto siga contando y difundiendo igual que si haces tú. Diesel no hubiera inventado el motor de gasoil, pues estaríamos todavía con el carro y la mula. Entonces tiene que haber Totalmente. gente loca, gente hasta que por internet no te llaman de todo, no estás haciendo algo bien. O sea, yo lo voy a decir, hay una palabra que es así, que es asesini de árbol, alberi. Eso me lo conozco, me lo han dicho en varios idiomas ya. ¿Eh? Pero bueno, cuando me dicen eso, digo, bueno, pues algo estamos haciendo bien. Algo estoy haciendo, que hablen mío aunque sea mal, ¿no? Como Sí, mi madre decía, algo a que cuece ya masa de todo le pasa. Al final, si no te sí, meten en harina, no sale. esto es ¿Qué así. producción, Antonio? Nos vamos a ir terminando, pero ¿qué producción esperas de este cultivo si fuera todo bien? Porque dices que has tenido un año con problemas de polinización, que imagino que Sí. sería por viento y demás. ¿Va todo bien? ¿Qué producción tendría esta explotación por hectárea? Bueno, nosotros diferimos mucho, bueno, tenemos muchos clientes y amigos en La Mancha y con lo que ellos se conforman, nosotros no nos vamos a conformar. Nosotros tenemos me voy a ir ahora un poquito para hacerlo, tenemos los primeros árboles que hicimos con poda aragonesa, que hemos llegado a coger a 18 kilos de pistacho seco, ¿eh? Luego pues había abiertos, cerrados, pero bueno, quiero decir que no tenemos por qué envidiar a los americanos, ¿eh? O sea, eso ya, el que venga con Gracias. idea de que en otros países pueden ser más grandes, más ricos y más potentes, pero eficaces no. Entonces, yo creo que no será difícil de llegar a los 2000 y pico kilos de pistacho en seto, que si mañana aparece otra máquina que podemos dar un poco más de anchura y un poco más de altura, pues no. Estamos, Rodrigo, ya tienes un reto ahí. Lo tenemos conectado a Rodrigo. Sí, no, hablo con él a veces y Ya le sé. pinto mucho. Sí, Bueno, y él coge el testigo. Pues unos números espectaculares. Nos preguntan también, y vamos terminando, te digo que está todo lleno de agradecimientos hacia ti. Eh, para el control del vigor que has comentado, ¿cuál sería el rango de metros cúbicos por hectárea y de nitrógeno que consideras óptimo o en qué márgenes estás ahora? nosotros en estos árboles que tienen ya 5 años y pico, casi 6, estamos medido
el control de sondas de humedad, en Caspe estamos en 1.300 metros cúbicos. ¿Eh? Hay otra parcela que tenemos 1.600. Es decir, el pistacho va a consumir mucha menos agua que cualquier otro cultivo. Y además, este año lo vamos a bajar porque el año pasado tenían 1.300 y otra parcelita que se ve ahí al fondo, una que está ahí debajo de los pinos, cortamos varas de más de 1 metro para llegar a las yemas de flor. Entonces, este año vamos a reducir, pues vamos a regar, pues a lo mejor un día a la semana o 2 días, posiblemente 2 días, porque la mayor cantidad de raíces de un pistacho, aunque haya raíces que dicen, no, es que bajan a 2 metros, a 3 metros, el 80% de las raíces de todos los árboles del mundo mundial están en los primeros 80 centímetros, que es donde está el oxígeno y donde respiran. Otra cosa es que haya Totalmente. raíces pivotantes. Entonces, este año vamos a recortar y alguna línea le vamos a cortar el agua, igual la regamos pues cada 15 días. ¿Eh? Si os fijáis, aquí se ve, aquí hay unas 50 líneas, arriba hay unas veintitantas, pues podemos hacer en cada línea un ensayo y una prueba. Y lo voy a hacer porque yo vivo justo en la parte de abajo del ordenador es donde tengo la vivienda. O sea que me voy a pasear con los perros y llevo la tijera en la mano para hacer un despunte o para... Y que conste que digo que no llevo tijera, que tiene que ser todo mecánico. Pero bueno, siempre la llevas o la navajita de injertar por hacer alguna cosa. Eh, Voy a probar todo lo probable mientras pueda. ¿Eh? Si me equivoco, me habré equivocado y pediré disculpas o no O pediré no tiene que disculpas. pedir disculpas, nos Me he dice equivocado, esto no punto. lo hagáis, esto no lo Pues, hagáis que no pues ya sale y ya está. está. ¿Eh? Y la Pero última pregunta de Antonio nos dice que has comentado que la renovación del seto a los 8 o 10 años, que si estimamos un retorno de la inversión en 5 o 6, ¿qué queda entonces? Dice, no, no, he dicho renovar, pero no toda la finca completa. He dicho un 10%, un cinco por ir ciento. escalonando las renovaciones. Escalonando. Esto ya se ha hecho. Si tú, voy a decir una frase, esto ya se ha hecho, esto el grupo Borges en Olivenza ya lo hacía, pero él hacía una cara y daba un retorno cada 6 años. Pero hacía una cara y luego dos no. Esto es un poco más complejo de explicar, pero ya lo Sí. hacían. Entonces nosotros decimos, tú coges un 10%. Si tú, y esto que quede bien claro ya para siempre, porque le hemos hecho en almendro y le hemos hecho en olivo, en la renovación. Si tú haces una renovación fuerte, intensiva, agresiva, y puedes perder un año o dos, pero si no la haces, pierdes toda tu vida. Sí. Entonces, elige. El pistacho va a llegar un momento, el seto, que ya no va a poder, por mucho control que llevemos. Cortaremos, volveremos para atrás y ya está. Y eso lo tenemos que tomar como una cosa más. Pero es que luego el ahorro no tiene nada que ver. Yo oigo control, gastos que hacen en otras zonas productoras y la verdad es que alucino. Yo no gasto tanto. O sea, nosotros este pistacho que veis ahí este año lleva tratamiento de invierno y dos más. No lleva nada más. Ujú, Ah, y las unidades fertilizantes, estaremos ahora, que no tenemos mucha producción, estaremos en 60-80 de nitrógeno, la mitad ujú. de fósforo y otras 80-90 de potasa a partir de ahora, que haya fruto. ¿Eh? Esto Sí. también, aunque parezca que suene mal, el otro día estuve con uno de los grandes productores de cereza de aquí de Lérida y Aragón, una gran empresa, y me dijo que la cereza estaban en 60 unidades fertilizantes de nitrógeno. Y tenemos que ir a eso. ¿Por A qué eso, echamos efectivamente. 300 unidades? Porque nunca se ha medido. Ahora estamos midiendo las cosas y ahora es cuando tenemos que controlar. Tú no puedes hacer algo a ojo. Hasta ahora hemos regado a ojo. Y lo voy a pasar esto a la persona humana. ¿Cuándo se le pone una chaquetilla a un niño? Cuando tienen frío los padres. Pues esto es lo mismo. Tú vas por la finca, hoy hace mucha calor y tal, venga, vamos a regar. Y hoy día, como lo tenemos tan fácil, todo al móvil, a regar. Pues no, porque tú estás viendo arriba, pero no sabes lo que tienes abajo. ¿Cómo se sabe? Con las ondas de riego y con los análisis. Cuidado. Nosotros, y lo dirá Joan Torrens si viene otro día aquí, Uy, eh, lo ha dicho mucho, tenemos, sí, sí. tenemos análisis de agua, análisis de suelo, análisis de hoja y análisis de fruto.
Y en Ujú, función, totalmente. porque nosotros también tenemos, las aguas son cambiantes aquí, regamos de pantano y según qué épocas, pues es, sobre todo cuando falta el agua en la cuenca del Guadalupe y subimos agua del Ebro, pues en agosto, septiembre el agua es mala, no, malísima, o sea, con una conductividad brutal. Tienes que cortar el abono, eso también lo medimos. ¿A qué conductividad te viene el agua? Me lo invento ahora. A 0,8, pues solo puedes echar 1,2 de conductividad, de De abono. abono. Ujú. No Para pasamos nunca completar. de 2, nunca de 2. Si te quedas en 1,80, mejor que en 2. Pero eso, claro, Ujú. según el agua, según el suelo y según el abono que utilizas. Por eso unas veces se utilizan abonos ácidos, abonos neutros. El, Esto es como una fábrica de coches o una construcción de una casa. Tiene que haber un especialista para cada casa, para cada Mm, cosa. Es decir, yo llevo toda mi vida y el riego lo tengo externalizado. Los tratamientos los tengo externalizados. mm. El control de los sustratos y tal lo tengo externalizado. Viene gente que no pertenecen a ninguna empresa, son empresas asesores puros y duros. Tú les pagas y ellos se tienen que responsabilizar de lo que hacen. Y Y luego tú tú, ves el conjunto y ves lo que, claro, y ves lo que pide la planta. claro, Y también decirte que esas cubiertas te hacen reducir los tratamientos y te sí. hacen también que tengas un ciclado de nutrientes que te aporta al cultivo. Y lo estamos viendo, aumento de enzimas y aumento de ciclado de nutrientes que te aportan al cultivo y te permiten reducir. Esas analíticas hoy en día hay una madurez en sensores, en plataformas que te permiten tomar decisiones sabiendo que hay bajo tierra, que en este momento Yo pues creo que iba de sí. oído. Me ha Ya gustado te lo de digo. la chaquetilla del niño. Sí, no, eso es así. O sea, tú cuando echas agua en la plantación, cuando tienes calor o cuando vas para pasear por allí, y no, eso no tiene que ser así. Tiene que haber una medición. Si no, Totalmente. podemos extrapolar al mundo del cerdo, por ejemplo. Es que es otro mundo de cómo se hacía el cerdo a cómo. Sí, Es que están mejor que estamos nosotros en casa y ya contabilizan totalmente. y dicen, hemos tenido unos tal de un 23% de nacimientos y tal. ¿Y por qué? ¿Y la agricultura, por qué no lo hacemos? Totalmente, de acuerdo. Afortunadamente esto se va a hacer. Esto no lo para Y lo nadie. más grave es que muchas veces se tienen los sensores y no les hacen caso. O sea Sí, por eso que hay que precisamente. tenerlos, mantenerlos, que estén en buen estado y hacerles caso. Y esas Por eso analíticas. nosotros estamos en plataformas que nos avisan y nos dicen y ellos lo miran y nos dan la alerta, porque si tú te compras la sonda en internet, en Amazon o donde sea, el En primer, AliExpress. la primera semana la miras todos los días, el segundo mes lo miras un día a la semana, el tercer mes lo miras una vez y el cuarto mes ya no la miras. O es posible que esté rota, ni lo sepas, ni Sí. te hayas enterado. Efectivamente, entonces tiene que haber una plataforma que hay una avería y de, oye, que esto no marca. Y vienen, te lo cambian, te lo hacen, te lo tal, y luego sabes, tienes datos. Para mejorar una cosa, primero se tiene que medir. Hay una Se frase por ahí conoce de un pensador, pero yo lo tengo claro. Para mejorar las cosas lo tienes que medir. Por eso estamos midiendo otros tipos de poda y otras cosas. Y esto seguirá. totalmente, totalmente. Pues Antonio, llevamos hora y cuarto hablando. Ya lo sé. Me ha encantado, nos están dando las gracias y yo por mi parte, por supuesto, todo lo que os venga bien, yo encantada. Antonio, muchísimas gracias, ha sido un placer aprender como siempre y, bueno, ver cosas nuevas, ver cómo avanza y agradecerte de nuevo el estar aquí, el contárnoslo y el hacer tu riesgo nuestro, o sea, el contarnos el que estás pensando, hacia dónde vas y qué ves en el futuro. Es viable el pistacho en seto y vamos a mejorarlo en estos años, ¿no? Sí. Pues vale, pues me agradecido de que haya gustado, o por lo menos que haya estado la gente Sí, todos involucrada. muy contentos, pues lo están diciendo. Y Ya bueno, y digo, esto ya queda digo, grabado. ya digo que no las tenía todas conmigo, porque yo, el que me conoce, sabe que me muevo bien en el campo y en el tú a tú. Aquí me da un poco de respeto, pero bueno, Pues igual, igual.
sea, ha estado muy bien y nos ha gustado mucho y dicen que es muy didáctico. Pues nada, emplazaros al próximo webinar y dar las gracias a todos los que estáis con nosotros y sobre todo a Antonio por contárnoslo. Buenas noches y hasta la próxima cita. Hasta luego, Muy bien, Antonio, gracias a gracias. todos y gracias por aguantarme. Hasta Un luego. placer, un placer. Adiós.